Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leticia Asensio. Hoy voy a platicar con ustedes un tema relacionado con las herramientas para mejorar el clima laboral. Yo me especializo en psicología de la salud, en cuestiones relacionadas con psiconcología y cuidados paliativos, como ustedes pueden ver en pantalla. Soy miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores aquí en mi país, soy mexicana y también trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Pertenezco actualmente a la junta directiva de la ALSP y bueno, para esta proyección, para esta exposición, no tengo conflicto de interés y voy a compartir con ustedes mis conocimientos. Primeramente, es importante que demos contexto a esta situación del contexto laboral, de la parte de trabajo en salud y de cómo podemos ir, pues, sumando algunos esfuerzos también para atender y proteger al personal de salud. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana nos hablan de que la fuerza de trabajo, principalmente en nuestro continente, en América, representa el 50% de la población total, siendo justamente una fuente importante de producción y desarrollo. En nuestro contexto, en América Latina, el 60% de la fuerza de trabajo es parte de estos sectores económicos en donde impacta la atención en salud. Sin embargo, su máximo rendimiento y productividad tiene que ver con favorecer condiciones de trabajo seguras, saludables y satisfactorias, y que además existe un empleo equitativo y justo para poder desarrollar pues todas estas necesidades que se tienen que impactar a nivel de la población en general. A nivel organizativo, fíjense, el costo económico anual, sobre todo de temas relacionados con el desgaste ocupacional o burnout, en todo lo que implica la atención directamente con las personas, con el sufrimiento, con este día a día de persona cara a cara, fíjense lo que cuesta, $7,600 por médico empleado cada año. Y por eso es tan importante voltear a ver qué podemos hacer para ayudar a todo nuestro sistema de salud en la parte humana para proporcionar la atención que se debe de dar. El equipo de salud, fíjense, está comprometido y es uno de los gremios mucho más realmente que dedican todo su servicio, toda su vida, toda su salud, incluso a brindar justamente la atención a ciertos pacientes, pero también requieren de algunos puntos que necesitamos considerar. Es necesario que contemos con marcos regulatorios y liderazgo en el sector de salud justamente para poder trabajar de forma organizada y tener toda una estructura que viene desde la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. Debemos promover también la salud de los trabajadores y el lugar donde nosotros trabajamos justamente para generar mayor producción, pero también que nosotros tengamos una calidad de vida y una cuestión de salud, tanto física como mental, de la mejor forma. Es necesario también desde esta perspectiva prevenir y registrar todas las enfermedades, accidentes o muertes que se generen a raíz o a consecuencia del trabajo. Es necesario también lograr el acceso a la salud universal, no solamente para aquellos pacientes que nosotros atendemos, sino nosotros también como personal de salud que en algún momento podemos llegar a ser pacientes. Atender a los sectores económicos críticos, por supuesto, por su impacto en la salud y en poblaciones muy vulnerables que también requieran de la atención. Es importante en ese sentido tomar en cuenta el clima organizacional. ¿Esto por qué es tan relevante? Porque fíjense que es el que nos permite analizar y evaluar la percepción que tenemos como empleados todos nosotros sobre el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos. Es importante también porque nos brinda esa oportunidad de poder saber cómo poder aportar nuestro mejor trabajo, nuestra mejor experticia a nuestros pacientes en estos servicios de salud. Otro de los puntos que es muy importante como herramienta para poder trabajar en el contexto de salud es el liderazgo. El liderazgo en los servicios de salud justamente es una de las partes más importantes que puede articular justo este mejoramiento en la prestación de nuestro servicio como personal de salud y que involucra diferentes actores que puede llegar justamente a ser muy beneficioso para el resto de la población, no solamente para el personal de salud. Estos líderes en salud tienen la necesidad de estar de forma efectiva realizando o considerando tres aspectos muy importantes. Una es la transformación de la calidad de la atención, es decir, tenemos que estar vigilantes de cómo se
transmite, cómo se ofrece, cómo se lleva a la práctica esta atención directamente con el paciente. Pero también tenemos que estar atentos a su seguridad. Un paciente que tenga las condiciones idóneas para ser atendido dentro del contexto hospitalario y sobre todo para mejorar la experiencia que cada uno de nuestros pacientes pueda tener con respecto a la atención que brindamos y que pueda ser lo más humanizada posible, pero también con la mejor calidad, con todo el contexto que conlleva este sistema de salud. Es importante considerar que estos líderes tienen que estar preparados y requerir de competencias específicas para promover no solamente esta organización, sino una comunicación efectiva, un equipo en trabajo y la cultura de la seguridad sin dejar de estar cerca del paciente. Es decir, el paciente es el eje rector, pero tenemos que estar pues promoviendo muchas más competencias profesionales para que se pueda dar esta cultura y esta seguridad dentro de la atención de los pacientes. Fíjense que el modelo de atención de salud afortunadamente ahora se centra en el paciente y en su familia, donde además del acceso a la atención debemos tener una coordinación del cuidado entre todos los especialistas, entre todos los trabajadores del sistema de salud. Tenemos que tomar en cuenta las preferencias del paciente, tenemos que buscar su mejor confort, incluir a la familia, por supuesto, en la atención, brindar el soporte emocional, proporcionar la mayor cantidad de información y educación que pueda ser benéfica para el paciente y sobre todo darle una continuidad y transición en todo el proceso que el paciente pueda requerir. La Organización Mundial de la Salud establece justamente un marco estratégico donde tiene que identificarse y prepararse todo un escenario para poder fomentar la comunicación efectiva, porque esta debe ser integrada y coordinada justamente como la parte esencial o la parte medular para la atención de una persona que requiere nuestros servicios dentro del sistema de salud. Y es así que tenemos que hablar de la comunicación en salud. ¿Y qué es eso de la comunicación en salud? Pues fíjense que es el arte y las técnicas para informar, influir y motivar justamente en temas relevantes de salud desde una perspectiva de cada uno de nosotros como individuo, pero también dentro de un contexto comunitario y justo también dentro del contexto institucional que justamente nos llevaría a la prevención de enfermedades, tanto como sea posible, a generar políticas de salud, a mejorar la calidad de vida de las personas y por ende de las comunidades. Les voy a presentar un pequeño video que nos hace justamente una reflexión sobre lo que implica la comunicación en salud. Comunicación y seguridad del paciente. Los problemas de comunicación, de acuerdo a algunos estudios realizados en diferentes hospitales, son la causa más común de muerte y discapacidad prevenible. Y la ausencia de habilidades comunicativas en el personal asistencial supone una de las grandes luchas y demandas realizadas por los pacientes. Es por esto que las instituciones de salud deberán establecer mecanismos que garanticen un correcto proceso comunicativo que permita la comprensión de la información de forma homogénea por todos los involucrados en el proceso de atención de los pacientes. Para asegurar la efectiva comunicación entre el equipo de salud y evitar errores, las instituciones de salud deberán trabajar diferentes acciones con su personal como igualar las relaciones de poder entre los integrantes del equipo de salud, lograr una comunicación respetuosa, abierta y de confianza entre los miembros del equipo de salud que facilite la planeación y ejecución del cuidado y tratamiento, desarrollar un modelo de atención donde se logre una responsabilidad compartida en la atención del paciente por todo el equipo de salud, poner en práctica un proceso de recepción de órdenes verbales o telefónicas que requiera la verificación mediante una nueva lectura de la totalidad de la orden por parte de la persona que la recibe. Estandarizar abreviaturas, acrónimos y símbolos utilizados en toda la organización e incluir una lista de los que no se deben utilizar. Implementar sistemas que eviten la pérdida de información en los traslados intra e interinstitucionales, así como las entregas de los turnos. Tomar acciones para mejorar la oportunidad del reporte de ayudas diagnósticas al personal que recibe la información. La comunicación efectiva, es decir, oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida por quien la recibe, disminuye errores y mejora la seguridad del paciente.
Entonces, si se dan cuenta, la comunicación es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos que desarrollar justamente entre todos los involucrados en los diferentes procesos de atención. Debe ser muy clara, debe ser oportuna, debe ser eficaz y debe impactar sobre todo en cómo vamos a llevar a cabo todas nuestras acciones para la atención del paciente. Existen algunos protocolos que nos han permitido desarrollar este tipo de entrenamientos específicos y dentro de ellos está el protocolo de Bookman. Este protocolo que es de los 6 pasos, en donde justamente tenemos que aprender a tener toda una serie de elementos para poder comunicar de la forma más adecuada y oportuna y además considerando las reacciones y los deseos de nuestro paciente para poder llevar a cabo toda una serie de aplicaciones o de toma de decisiones o de procedimientos para que esto evite alguna confusión y tengamos las menos quejas, los menos malestares posibles por parte de nuestros pacientes. En ese sentido, este protocolo tiene que ver con pasos muy concretos como preparar una entrevista, como descubrir qué sabe el paciente, reconocer qué tanto quiere saber o qué tanto sabe en realidad sobre su diagnóstico, su pronóstico, comunicar la información, cerciorándonos de que es el paciente con el que nosotros estamos hablando, respondiendo a todas las respuestas emocionales del paciente y sobre todo diseñar un plan terapéutico en conjunto con el paciente. Existen otros protocolos como el protocolo SPIKE que ustedes tienen aquí a la vista por sus siglas en inglés, sin embargo hay algunas cosas que se comparten con respecto al protocolo anterior, sobre todo el buscar un espacio privado, el conocer la información que tiene nuestro paciente, invitarle a que participe, que nos comunique qué es lo que él está pensando con respecto a su padecimiento, dar la información de acuerdo a su nivel educativo, sociocultural, generar la empatía por la parte emocional y sobre todo hacer un plan en el que se ofrezca finalmente una opción terapéutica y que pueda estar también considerada tanto el paciente como la familia. Hay otros protocolos como el método ABCDE, donde también implica evitar tecnicismos principalmente, creo que ese es una parte muy importante, y permitir que se resuelvan algunas dudas y expresión de emociones. Y otros modelos como el SEGE, que también tiene que ver exactamente con el mismo proceso, pero que nos dan diferentes oportunidades de conocer estos protocolos para que nosotros podamos adecuar el que nosotros podamos aterrizar en nuestro contexto de trabajo e incluso de acuerdo a nuestra personalidad. Pero, ¿qué es un entorno de trabajo saludable y seguro? Fíjense que los profesionales que trabajamos en los contextos hospitalarios, a veces tenemos que buscar diferentes formas de enfrentarnos al sufrimiento, a veces hasta la muerte constante dentro de los contextos hospitalarios, a ese ámbito estresante que a veces genera pues mucho impacto en nuestra forma de vida, en nuestra forma de manejar nuestro estado de ánimo e incluso en nuestras relaciones interpersonales. Pero muchos, fíjense que no lo reconocen y la única manera en que a veces nos percatamos es porque se aíslan muchos de nuestros compañeros, como que no comparten todos estos temores y sufrimientos, como que se vive aislado y esa es una parte importante que tenemos también que manejar y al cual tenemos que voltear a ver porque la mano de obra justamente dentro de los hospitales son sus trabajadores y tenemos que estar atentos también a cuáles son sus principales necesidades. De hecho, la Organización Mundial de la Salud justamente hace referencia a que el equipo interdisciplinario en salud tiene que enfrentar situaciones específicas como la muerte, como la enfermedad, como el sufrimiento, y eso finalmente va a generar respuestas emocionales como la angustia o la tristeza o algunas otras emociones que podemos presentar. Pero no siempre existen fuentes de apoyo que nos permitan manejar incluso estas situaciones de pérdida de nuestros propios pacientes y que es importante que nosotros podamos desarrollar una serie de estrategias para una adecuada capacidad para tolerar el estrés y que eso también impacta, ya vimos al inicio, en un gasto importante que representa justo para la institución, pues tener que desembolsar económicamente para atender a un personal que pudimos haber identificado, tratado o prevenido en cuestiones de índole de trabajo.
Hay algunos componentes en la intervención que nosotros tenemos que hacer, en el caso particular mío como psicóloga, dentro del contexto de trabajo, dentro del contexto para el personal de salud, y dentro de ello es desarrollar y generar que los participantes, en este caso enfermeras, médicos, camilleros, todo el personal involucrado aprenda a manejar técnicas de relajación, técnicas de expresión emocional, técnicas para fortalecer el apoyo social, así como herramientas más cognitivas como la solución de problemas, entrenamiento en comunicación e incluso técnicas de meditación. ¿Qué sucede? Fíjense ahora con la salud mental. La salud mental justamente ha sido un punto de referencia a partir de la pandemia porque se vio el impacto que había generado esta necesidad de atención en los profesionales de la salud, no solamente para quienes estuvieron en la primera línea, sino para todo el contexto en general que brinda la atención en salud, y por eso salieron diversos programas donde tuvimos la necesidad de fortalecer la atención a nuestros compañeros de trabajo. Y eso ha generado que, fíjense, esto no se ha cerrado. Afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de mantener abiertas algunas medidas, algunas herramientas, algunos cursos específicos, donde justo nos permite empezar a prepararnos un poco más, sobre todo en nuestro autocuidado personal. Eso significa el contar con herramientas que nos permitan amortiguar nuestro día a día y fortalecer, lógicamente, nuestro proceso de atención, el que pueda ser de la mejor calidad, lo más humanamente posible que se pueda, y considerando justo al paciente como eje central de la atención en salud. Para ello, fíjense que se han desarrollado varias herramientas y dentro de ellos está el grupo Balin. Es un grupo en el que tiene que dirigirse por una persona idealmente externa al grupo de trabajo, y que lo que hace es permitir que cada uno de los miembros del equipo pueda compartir un poco el cómo se siente con respecto en su contexto de trabajo, algún paciente que le haya generado alguna transferencia, algún malestar emocional que pueda llegar a presentar directamente por su actividad laboral, o alguna situación en particular que pueda compartir con el grupo. Estos grupos Balin requieren, sí, de cierta madurez y de cierto tiempo de estar integrado un equipo para poderlo llevar a la práctica, y regularmente tiene que ser liderado por un experto, justo porque se establecen algunos lineamientos específicos que, si estos se rompen, pueden generar mayor conflicto, pero es una alternativa muy, muy valiosa y muy rica para poder ayudar dentro del contexto de la salud. Otra de las herramientas, fíjense que estas son las rondas de Schwartz. Es una propuesta que se ha venido trabajando justamente para poder intercambiar nuestro día a día, nuestras inquietudes dentro del foco de nuestra atención, que es nuestro paciente, en el contexto de trabajo hospitalario, o fuera en la consulta externa, o la cuestión comunitaria. Pero fíjense lo importante de estas rondas. Lo importante es que destaca no solamente el cómo me siento, sino también empezar a darle un sentido a cómo estoy ejecutando mi rol profesional, en el que a veces me encuentro, sí, en situaciones complejas como el distrés moral, pero que me ayuda a fortalecer que mi toma de decisiones es importante, que yo también puedo contribuir al beneficio de un paciente, y que esto requiere también, pues, de ciertas sesiones que se puedan llevar a la práctica. Otra de las herramientas que también nos favorece muchísimo es un seminario de reflexión. Este seminario de reflexión yo quiero compartirles, yo lo trabajo con mi equipo del laboral en el Instituto Nacional de Cancerología, principalmente con los residentes en formación, y es justamente para con ellos empezar a trabajar también cuáles son sus metas personales, cómo poder fortalecer sus habilidades, no solamente técnicas, sino también humanas, sino también esta parte importante de la comunicación, de la empatía, de la resiliencia, y que ellos también se puedan sentir con la confianza de poder transmitir cómo se sienten, que tuvieron alguna situación específica con algún paciente, y que eso pueda favorecer que ellos también, como grupo, como seres individuales, puedan compartir cómo se sienten en un contexto cotidiano de trabajo.
Y fíjense que a veces también es muy importante que nosotros incorporemos dentro del sistema de atención en salud esta parte de la espiritualidad en los profesionales. En ocasiones tenemos que convocar a todo el grupo, a todos los profesionales involucrados en la atención del paciente, porque fíjense que dentro del sistema también tenemos que atender en nuestros pacientes la parte espiritual. Y uno de los cuestionamientos más importantes es cómo voy a atender yo las necesidades de mi paciente si ni siquiera yo he trabajado o me he permitido el acercamiento con mi propia espiritualidad. En ese sentido es que les quiero compartir una propuesta de un taller vivencial que yo realicé también con mi grupo de trabajo, donde básicamente tuvimos 5 sesiones en las que nos permitimos también experimentar un poco esta situación de la espiritualidad, pero también con la idea de volvernos más sensibles y fortalecer nuestros lazos como equipo, también para acercarnos a nuestros pacientes, a los familiares y poder brindar una atención un poco más global, más completa y más holística. En este taller, lo primero que tuvimos que trabajar fueron los conceptos básicos acerca de la espiritualidad, donde nos dimos justamente la tarea de dar diversas definiciones y considerar que no es la parte religiosa la que se tiene que trabajar. La religión solo es una parte de la espiritualidad, pero que nos permite visualizar y tener un foco diferente con nuestros pacientes, con nuestros compañeros, para poder saber como seres humanos cómo existimos y cómo estamos llevando a la práctica nuestra propia forma de llevar nuestra profesión. Hay diferentes modelos y diferentes formas de poder trabajar y acercarse a la espiritualidad, incluido el sufrimiento. Entonces era importante presentar diferentes modelos o herramientas para poder acercarse de forma un poco más estructurada, con algunas escalas, con algunos modelos ya establecidos, a hablar e interactuar acerca de nuestra espiritualidad. El cómo la religión, la fe e incluso el contexto de la muerte dentro del sistema de salud también conlleva el que nosotros tengamos que aprender a reconocer nuestras propias creencias. Cómo llevamos esta representación de la religión, de la fe y de la muerte como personas, como familiares, como parte de un grupo comunitario, y cómo eso también puede impactar o puede ser una herramienta importante para brindar la atención dentro del sistema de salud. Y como la espiritualidad también en los profesionales es sumamente importante, porque esto también puede conllevar que la atención que brinde ese profesional sea más humana, sea más sensible, tenga que ver con este compromiso, con este manejo importante de la espiritualidad y el sufrimiento. Y el último punto de este taller justo fue desarrollar una actividad en la que ellos pudieran estar en contacto con su propia espiritualidad de manera vivencial, porque eso también genera que no solamente tengamos la información en la cuestión teórica, sino que también la llevemos a la práctica para poder incluso saber qué pasa cuando uno de nuestros pacientes tuviera necesidades de esta índole. Entonces, se hicieron algunas actividades como el escaneo corporal, que justo también es percatarse de cómo está funcionando nuestro propio cuerpo, de cómo se comunica con nosotros, estar en contacto con lo natural, estar en contacto con todos estos elementos importantes del cielo, la tierra y demás elementos naturales en realidad, que nos permita llevar a cabo momentos de relajación que a veces dentro del contexto de trabajo no nos permitimos, y que solo son pequeños momentos donde debemos hacer un stop para poder recuperar y fortalecer y continuar nuestra labor de diferente manera. En ocasiones se visualiza como una pérdida de tiempo, sin embargo, es una inversión importante en nuestra historia personal, en nuestro cuerpo y en toda la dinámica de atención que nosotros brindamos, y por eso es tan importante aprender y a manejar y dominar este tipo de técnicas. Y fíjense que también hicimos una guía de preguntas que les quiero compartir, y dentro de esas guías de preguntas era justamente también experimentar cómo cada quien dentro de su contexto de vida, dentro de su contexto como personas, además de personal de salud, utiliza algunos recursos importantes que reflejen nuestro pensar y nuestro sentir, porque la atención que podemos brindar una vez que trabajemos lo personal va a ser muy distinto. Y fíjense las preguntas.
¿Qué relaciones en tu vida consideras importantes? Y esto tiene que ver con la relación probablemente con nuestros compañeros de trabajo, pero también con las personas fuera del contexto laboral, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros miembros de la comunidad, que también son elementos importantes para poder invertir y poder trabajar en nosotros. ¿Qué es lo que más valoramos de nuestra propia historia de vida? Que también son elementos que no siempre nos ponemos a reflexionar y que también pudieran ser una parte importante de autoconocimiento. ¿Qué personas te brindan un sentido a la comunidad? ¿Qué te inspira y qué te da esperanza? Y cosas importantes en las emociones como el que te trae alegría. Todo eso es importante porque teniendo al personal todas sus condiciones lo más adecuado posible, tanto la parte física como la mental, como la emocional y la parte social, creo que nos puede permitir brindar una atención muy importante y evitar todos estos padecimientos que se han venido suscitando y que han generado pues el foco de atención, como es el desgaste ocupacional, como es el desgaste por empatía, como es el trauma vicario y algunos otros trastornos que pudieran presentarse también en el personal. Y esto tiene que ver también con permitirme interactuar con mi compañero de al lado, con permitirme identificar que existe conexión porque todos tenemos un objetivo en común, que es la ayuda, que es la escucha y es brindar nuestro mejor soporte a los profesionales de la salud que van a brindar a su vez esa atención al paciente y a su familia, sobre todo porque acuden al sistema de salud cuando están vulnerables, cuando requieren de apoyo, cuando están en una situación vulnerable en la que requieren de todo un equipo lo más preparado, pero también lo más humanizado posible. Y es importante también visualizar cómo podemos conectarnos los unos con los otros, porque la parte social es uno de los elementos que puede amortiguar muchísimo todas estas cuestiones de desgaste, de estrés constante en el que está expuesto el personal de salud, porque es una demanda pues habitual dentro de los contextos hospitalarios, en cualquier escenario que nosotros podamos ubicar, desde una terapia intensiva, desde un servicio de urgencias, desde una consulta externa, y siempre va a ser importante también cómo fortalecer esta conexión. Y bueno, todo este panorama es con la idea de brindarles a ustedes algunas herramientas que pudieran ser importantes para voltear a ver qué necesita también el personal de salud. No solamente el cuidado y a lo mejor la preparación técnica que requieren para brindar su mejor experticia dentro de su área de trabajo, sino también el cuidado que debe tener el personal justamente para evitarnos conflictos, para evitarnos quejas, para evitarnos gastos innecesarios por alguna atención en la parte de salud física o mental que pueda tener nuestros trabajadores, pero también porque eso garantiza que vamos a tener una atención de mayor calidad, una atención más humanizada y una atención que requiere, por supuesto, todo el respaldo institucional, todo el gremio en formación, toda la parte basada en evidencia y en investigación, pero también resaltando la parte más humana. Pues les agradezco la atención y estoy a sus órdenes.